La iglesia estaba adornada con cientos de flores blancas, cada una perfectamente colocada para ese día que debía ser perfecto. El sol entraba por los vitrales, creando un caleidoscopio de colores que bailaban sobre el suelo de mármol. Los invitados estaban sentados, murmurando entre ellos, esperando con anticipación el momento en que la novia entrara por esas enormes puertas de madera. Elena se miraba en el espejo de la pequeña habitación al fondo de la iglesia. Su vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado 6 meses antes, se ajustaba perfectamente a su figura. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora mostraban un atisbo de nerviosismo mientras su mejor amiga le ajustaba el velo. «Todo va a salir bien», le aseguró Sofía, apretando suavemente sus hombros. «Carlos te ama, y hoy será el día más feliz de tu vida». Elena sonrió débilmente. Sí, Carlos la amaba. Después de 5 años juntos, habían construido un futuro sólido. Él era arquitecto, ella maestra de primaria. Habían comprado una casa pequeña a las afueras de Madrid, habían adoptado un perro. Todo encajaba perfectamente, como las piezas de un rompecabezas que habían estado destinadas a estar juntas desde el principio. La música comenzó a sonar, señal de que era hora. El padre de Elena la esperaba fuera, con una sonrisa orgullosa y lágrimas contenidas en los ojos. Ella tomó su brazo y juntos comenzaron el lento caminar hacia el altar, donde Carlos la esperaba. Los invitados se pusieron de pie, todos con sonrisas y miradas de admiración. Elena avanzaba paso a paso, sintiendo como su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Podía ver a Carlos de pie junto al altar, tan guapo con su traje negro. Pero había algo extraño en su expresión. No era la mirada de un hombre enamorado a punto de unir su vida con la mujer que amaba. Cuando llegó al altar y su padre le entregó su mano a Carlos, Elena notó que él temblaba ligeramente. El sacerdote comenzó la ceremonia, y todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que llegó el momento de los votos. Carlos miró a Elena, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que ella nunca había visto antes. «No puedo hacerlo», dijo él, con voz lo suficientemente fuerte para que todos los presentes pudieran oírlo. «Lo siento, Elena, pero no puedo casarme contigo». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Elena sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas completamente. «¿Qué estás diciendo?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «He estado intentando encontrar el momento adecuado para decírtelo, pero nunca encontré el valor», continuó él, ignorando los murmullos de asombro que empezaban a crecer entre los invitados. «No siento lo que debería sentir. No es justo para ti casarte con alguien que no está completamente seguro». Elena sintió como las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje en el que la maquilladora había trabajado durante horas. Su mundo se desmoronaba frente a todos. La humillación pública era casi tan dolorosa como la traición misma. Sin decir una palabra más, Elena dio media vuelta y salió corriendo de la iglesia, ignorando las llamadas de Sofía y las miradas de lástima de los invitados. Corrió hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que se encontró en un pequeño parque a varias calles de distancia, sola, con su vestido de novia ahora manchado y arrugado. Lo que Elena no sabía mientras lloraba en ese banco del parque, era que ese momento de humillación pública marcaría el inicio de un camino completamente inesperado. Un camino que la llevaría a descubrir una fuerza interior que nunca supo que tenía, a enfrentar verdades dolorosas sobre su relación con Carlos, y a encontrar un amor mucho más profundo y auténtico de lo que jamás había imaginado, porque a veces, el destino nos quita lo que creemos que queremos para darnos lo que realmente necesitamos. Y aunque Elena no podía verlo en ese momento, mientras las lágrimas nublaban su visión y el dolor oprimía su pecho, el universo ya estaba poniendo en marcha los engranajes de una historia mucho más grande, una historia donde ella, la novia abandonada en el altar, encontraría su verdadera voz y su lugar en el mundo. Una historia donde la humillación se transformaría en poder, y donde el final de un sueño sería apenas el comienzo de una realidad mucho más extraordinaria. Los días siguientes a la boda fallida pasaron como una nebulosa para Elena. Se encerró en su apartamento, ignorando las llamadas de sus padres y amigos. Las noticias se habían esparcido rápidamente, como suele suceder en los pueblos pequeños. Era el tema de conversación en cada café, en cada esquina. La novia abandonada en el altar. La pobre Elena. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! Una semana después, cuando las lágrimas parecían haberse secado temporalmente, Elena se obligó a salir de la cama. El apartamento estaba desordenado, lleno de pañuelos usados y platos sucios. Miró por la ventana y vio que la vida continuaba afuera, indiferente a su dolor. La gente caminaba, reía, vivía con manos temblorosas, comenzó a recoger los regalos de boda que había recibido anticipadamente. Cada objeto era como una puñalada, un recordatorio de los sueños que ya no serían. Entre las cajas,
encontró una pequeña tarjeta que había pasado desapercibida. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una elegante caligrafía. Cuando una puerta se cierra, no es el final del camino, sino la señal de que debes mirar en otra dirección. Búscame cuando estés lista para descubrir la verdad. Elena dio vueltas a la tarjeta entre sus dedos. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Y quién había dejado este mensaje tan enigmático? Por primera vez en días, sintió algo diferente al dolor. Curiosidad. Esa misma tarde, Sofía apareció en su puerta con una botella de vino y determinación en los ojos. Ya es suficiente de autocompasión, declaró, entrando sin esperar invitación. Carlos es un idiota, pero tú sigues siendo tú. Y tú, amiga mía, eres mucho más que la novia que dejaron plantada. Elena intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. ¿Sabes qué es lo peor? Que no entiendo qué pasó. 5 años juntos, Sofía. 5 años, y nunca vi venir esto. Sofía se sentó junto a ella en el sofá, sirviendo 2 generosas copas de vino. Quizás nunca lo viste porque él nunca te mostró realmente quién era. Esas palabras resonaron en la mente de Elena. ¿Realmente conocía a Carlos? Habían compartido tanto, pero ahora que lo pensaba, siempre había habido algo reservado en él, partes de su vida a las que ella nunca había tenido acceso completo. Encontré esto entre los regalos, dijo Elena, mostrándole la misteriosa tarjeta a Sofía. Su amiga la leyó con el ceño fruncido. Es extraño. No tiene remitente. Nada. Pero no puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué verdad se supone que debo descubrir? Sofía tomó un sorbo de vino, pensativa. Tal vez deberías averiguarlo. Quizás hay algo sobre Carlos que no sabes, algo que explicaría por qué hizo lo que hizo. La idea plantó una semilla en el corazón de Elena. Bajo el dolor y la humillación, comenzaba a crecer algo nuevo, determinación. No solo quería entender por qué Carlos la había dejado de esa manera tan cruel, sino que necesitaba saberlo para poder seguir adelante. Lo que Elena no imaginaba era que esa búsqueda de respuestas la llevaría por caminos insospechados, descubriendo secretos que Carlos había mantenido ocultos durante años. Secretos que cambiarían por completo su perspectiva, no solo sobre su relación, sino sobre toda su vida. Y mientras el sol se ponía afuera de su ventana, Elena tomó una decisión. No sería recordada como la novia abandonada. Esta humillación sería solo el primer capítulo de una historia mucho más grande. Su historia. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente. Elena se levantó temprano, se duchó y se vistió con una determinación que no había sentido en días. La misteriosa tarjeta seguía sobre su mesa de noche, como un recordatorio constante de que había algo más allá de la superficie, algo que necesitaba descubrir. Voy a encontrar respuestas, le dijo a Sofía por teléfono. Necesito entender qué pasó realmente con Carlos. ¿Y por dónde piensas empezar?, preguntó su amiga, claramente preocupada pero también aliviada de escuchar a Elena con un propósito. Por su oficina. Siempre pasaba mucho tiempo allí, incluso los fines de semana. Decía que eran proyectos importantes, pero nunca me dejaba visitarlo. La oficina de arquitectura donde Carlos trabajaba estaba en el centro de la ciudad, un edificio moderno de cristal y acero. Elena se detuvo frente a la entrada, sintiendo como las piernas le temblaban ligeramente. No había estado allí desde que Carlos la había presentado a sus colegas en una fiesta de Navidad, casi un año atrás. Respiró hondo y entró. La recepcionista la reconoció de inmediato, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y lástima que Elena estaba comenzando a odiar. Elena, qué sorpresa verte por aquí, dijo la mujer, evitando mirarla directamente a los ojos. Necesito recoger algunas cosas personales que dejé en la oficina de Carlos, mintió Elena con una sonrisa forzada. ¿Está él aquí hoy? La recepcionista pareció incómoda. No, no ha venido desde la semana pasada. De hecho, pidió unos días libres. Pero puedo dejarte pasar si quieres buscar tus cosas. Elena asintió, agradecida por la pequeña mentira que le permitiría explorar. La recepcionista la guió hasta la oficina de Carlos, una habitación ordenada con vistas a la plaza principal. Tómate tu tiempo, dijo la mujer antes de cerrar la puerta, dejando a Elena sola en el espacio que pertenecía al hombre que había destrozado su corazón. Al principio, no sabía qué buscar. Los archivadores contenían planos y documentos relacionados con proyectos arquitectónicos, nada personal. El escritorio estaba limpio, solo con una computadora, algunos bolígrafos y un calendario. Elena se sentó en la silla de Carlos, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué esperaba encontrar realmente? Casi por instinto, encendió la computadora. Para su sorpresa, no tenía contraseña. Carlos siempre había sido cuidadoso con sus dispositivos,
Nunca dejaba nada sin protección. Esto era extraño, los archivos parecían normales a primera vista, carpetas de proyectos, documentos de clientes, fotos de edificios. Pero entonces, en la ESCU los archivos parecían normales a primera vista, carpetas de proyectos, documentos de clientes, fotos de edificios. Pero entonces, en la esquina de la pantalla, algo llamó su atención. Una carpeta titulada simplemente L. Elena dudó un momento antes de hacer clic. Dentro encontró decenas de fotografías y lo que parecían ser capturas de pantalla de conversaciones. Su corazón se aceleró cuando reconoció a la mujer en las fotos. Lucía Mendoza, una compañera de trabajo de Carlos, siempre sonriente, siempre perfecta, siempre demasiado cerca de él en las fiestas de la oficina, con dedos temblorosos, abrió uno de los archivos de texto. Eran mensajes entre Carlos y Lucía, mensajes que databan de hacía más de 2 años. Mensajes de amor, planes, secretos. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras leía fragmentos de una relación que había existido paralelamente a la suya. No puedo seguir con esta mentira mucho más tiempo, decía uno de los mensajes de Carlos. Pero no puedo lastimarla, no después de todo lo que ha hecho por mí. Las lágrimas nublaron su visión, pero Elena continuó leyendo, cada palabra como una puñalada directa a su corazón. Descubrió que Carlos y Lucía habían estado juntos incluso antes de que le propusiera matrimonio. Que habían planeado irse juntos después de la boda fallida. Que toda su relación había sido construida sobre mentiras. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó fotos de algunas de las conversaciones más reveladoras. Justo cuando estaba por cerrar la carpeta, notó un documento titulado Transferencia. Lo abrió y su confusión creció aún más. Era un comprobante de una transferencia bancaria por una cantidad considerable a nombre de Roberto Velasco, el padre de Lucía. La fecha coincidía con la semana anterior a la boda. ¿Qué estabas haciendo, Carlos?, murmuró para sí misma, copiando también este documento. El sonido de voces acercándose la sobresaltó. Rápidamente apagó la computadora y fingió estar recogiendo algunas cosas de un cajón cuando la puerta se abrió. Era Daniel, uno de los socios del estudio y buen amigo de Carlos. Elena, dijo, claramente sorprendido. No esperaba verte aquí. Solo vine a recoger algunas cosas, respondió ella, tratando de mantener la compostura. Ya me iba. Daniel asintió, pero había algo en su mirada que la inquietó. ¿Encontraste lo que buscabas? Había algo en su tono, como si supiera exactamente qué estaba haciendo ella allí. Elena forzó una sonrisa. Sí, gracias. Caminó hacia la puerta, pero Daniel no se movió para dejarla pasar. Elena, hay cosas que no entiendes. Carlos tenía sus razones. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué razones podrían justificar engañarme durante años? Daniel miró hacia ambos lados del pasillo antes de hablar en voz baja. No es lo que parece. Carlos está metido en algo complicado. Por tu propio bien, deberías olvidarte de todo esto. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, como amigo. Hay personas poderosas involucradas. Carlos intentó protegerte. Elena sintió una mezcla de miedo y rabia creciendo en su interior. ¿Protegerme? ¿Humillándome frente a todos? No me hagas reír. Fue la única forma que encontró para alejarte sin ponerte en peligro, insistió Daniel. Prefirió que lo odiaras a que te pasara algo. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Encontraste lo que buscabas? Nos vemos en el café de la plaza en 20 minutos. Tengo el resto de la historia. Elena miró a Daniel, quien parecía cada vez más nervioso. Tengo que irme, dijo finalmente, empujándolo suavemente para pasar. Elena, no hagas nada estúpido, le advirtió él mientras ella se alejaba. El café estaba lleno a esa hora del día, pero Elena reconoció inmediatamente a la persona sentada en la esquina más alejada. Era Marta, la asistente personal de Carlos, una mujer discreta que siempre había sido amable con ella. Sabía que no te quedarías de brazos cruzados, dijo Marta cuando Elena se sentó frente a ella. Eres más fuerte de lo que él pensaba. ¿Fuiste tú quien dejó la tarjeta? Marta asintió. Carlos me pidió que destruyera ciertos documentos antes de la boda. No pude hacerlo. Lo que está pasando no es justo, ni para ti ni para nadie. ¿De qué estamos hablando exactamente?, preguntó Elena, sintiendo que estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso. Marta sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. El padre de Lucía es un hombre con muchas conexiones, algunas no muy legales. Ha estado utilizando los proyectos arquitectónicos de la firma para lavar dinero. Carlos descubrió esto hace un tiempo y recopiló pruebas.
Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías, notas manuscritas. Evidencia de un esquema de corrupción que involucraba a algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. ¿Y qué tiene que ver Lucía en todo esto?, preguntó Elena, tratando de procesar toda la información. Al principio, Carlos realmente se enamoró de ella. Pero cuando descubrió lo que estaba pasando, intentó alejarse. Roberto lo amenazó. Le dijo que si no seguía con el plan, tú pagarías las consecuencias. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Y por eso me dejó en el altar? ¿Para protegerme? La boda era parte del plan de Roberto. Carlos finalmente decidió que no podía seguir adelante, pero tampoco podía decirte la verdad sin ponerte en peligro. Pensó que si te humillaba públicamente, te alejarías y estarías a salvo. Pero ese dinero, la transferencia que vi, Carlos está planeando algo. No sé exactamente qué, pero creo que está intentando tender una trampa a Roberto. Ha estado trabajando con alguien más, alguien que no conozco. La cabeza de Elena daba vueltas con toda esta nueva información. Carlos no la había traicionado por amor a otra mujer, sino para protegerla. O al menos, eso era lo que Marta afirmaba. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad?, preguntó finalmente. Marta sonrió tristemente. Porque yo también estoy en peligro por contártelo. Y porque esto llegó a la oficina esta mañana. Le entregó un pequeño paquete. Elena lo abrió y encontró dentro el anillo de compromiso que Carlos le había dado 2 años atrás, junto con una nota escrita con su letra: perdóname por todo. Siempre te amaré. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba nuevamente. Esa es la parte que me preocupa, respondió Marta, su voz teñida de miedo genuino. Nadie lo ha visto desde hace 3 días. Y ayer, recibí esto. Le mostró a Elena una foto en su teléfono. Era Carlos, con el rostro magullado, claramente tomada contra su voluntad. Detrás de él había un calendario que mostraba la fecha actual. Creo que Roberto descubrió lo que Carlos estaba planeando, continuó Marta. Y ahora creo que Roberto descubrió lo que Carlos estaba planeando, continuó Marta. Y ahora tiene que tomar una decisión, Elena. Puedes alejarte de todo esto y estar segura, o puedes ayudarme a encontrarlo. Elena miró fijamente la fotografía de Carlos. A pesar de todo el dolor que le había causado, la idea de que estuviera en peligro le resultaba insoportable. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido con una dirección y 3 palabras: ven sola. Ahora. Es una trampa, dijo Marta inmediatamente cuando Elena le mostró el mensaje. ¿O es Carlos pidiendo ayuda?, respondió Elena, ya poniéndose de pie. Tengo que ir. No puedes ir sola, insistió Marta. Llamemos a la policía. ¿Con qué pruebas? Además, si Roberto tiene tantas conexiones como dices, no sabemos en quién podemos confiar. La dirección correspondía a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. El corazón de Elena latía con fuerza mientras conducía, repasando mentalmente todo lo que había descubierto en las últimas horas. ¿Era posible que todo hubiera sido un acto de amor desesperado? ¿Que Carlos la hubiera herido para protegerla? El almacén parecía abandonado, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes exteriores. Elena se detuvo un momento, considerando lo que estaba a punto de hacer. Luego, con determinación, avanzó hacia la entrada. Dentro, la oscuridad era casi completa. Solo algunos rayos de luz se filtraban por las ventanas sucias, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Elena avanzó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. «Carlos», llamó, su voz temblando ligeramente. Un ruido a su derecha la hizo girarse. Allí, atado a una silla y con evidentes signos de golpes, estaba Carlos. Sus ojos se abrieron con terror al verla. «Elena, vete de aquí». «Es una trampa», gritó desesperadamente. Antes de que pudiera moverse, las luces se encendieron de golpe, cegándola momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, vio a Roberto Velasco frente a ella, con una sonrisa fría y calculadora. Detrás de él, Lucía observaba la escena con una mezcla de miedo y culpa en su rostro. «Al fin nos conocemos personalmente, Elena», dijo Roberto, su voz suave pero amenazante. «Carlos ha hablado mucho de ti». «Déjalo ir», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. «Tengo todas las pruebas de lo que has estado haciendo. Si me pasa algo, todo se enviará automáticamente a las autoridades». Roberto rió, un sonido que heló la sangre de Elena. «¿Realmente crees que te traje aquí para negociar?» «No, la trajo porque yo se lo pedí». La nueva voz hizo que todos se giraran. En la entrada del almacén,
Sofía estaba de pie, acompañada por dos hombres con placas policiales visibles. Inspector Ramírez, Policía Nacional, se presentó uno de ellos, avanzando con su arma en alto. Roberto Velasco, queda detenido por lavado de dinero, extorsión y secuestro. Roberto intentó escapar, pero el segundo oficial ya estaba bloqueando su camino. Mientras lo esposaban, Elena corrió hacia Carlos, desatando sus manos con dedos temblorosos. ¿Cómo? Comenzó él, mirándola con asombro. Nunca fui tan ingenua como pensaste, respondió Elena con una mezcla de dolor y alivio. Y Sofía ha estado trabajando con la policía durante meses en este caso. Era la única forma de protegerte realmente, añadió Sofía, acercándose a ellos. Sabíamos que Roberto te utilizaría para llegar a Carlos si descubría que estábamos tras él. Por eso te dejé en el altar, dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero tenía que alejarte, hacerte odiarme para que estuvieras a salvo. Elena lo miró, todas las piezas encajando finalmente. Lo entiendo, pero nunca volveré contigo, Carlos. El amor no se demuestra con mentiras, sin importar las intenciones. Y mientras los oficiales se llevaban a Roberto y a Lucía, Elena caminó hacia la salida del almacén, no como la novia abandonada, sino como una mujer que había encontrado su propia fuerza en medio del engaño y la traición. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando todo con una luz dorada que parecía prometerle un nuevo comienzo. 3 meses habían pasado desde aquel día en el almacén. La vida de Elena había cambiado por completo, como si el universo hubiera decidido recompensar su valor con un nuevo comienzo. Ahora caminaba por las calles de Madrid con la cabeza alta, sin sentir la vergüenza que antes la acompañaba cuando la gente la reconocía como la novia abandonada. El caso contra Roberto Velasco se había convertido en uno de los escándalos más grandes de la ciudad. Su red de lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios había sido desmantelada, y varios funcionarios públicos habían caído con él. Carlos, aunque víctima en muchos sentidos, había aceptado un acuerdo para testificar a cambio de una sentencia reducida por su participación inicial en el esquema. Elena se detuvo frente a la cafetería donde había quedado de verse con Sofía. Su amiga la esperaba en la terraza, con 2 tazas de café ya servidas. Siempre puntual, sonrió Sofía al verla llegar. Una de mis pocas virtudes, respondió Elena, sentándose junto a ella. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo en tu nuevo puesto? Sofía había sido ascendida dentro de la unidad de delitos económicos tras el éxito del caso Velasco. Su participación había sido crucial para reunir las pruebas necesarias. Es intenso, pero me encanta. Por fin siento que estoy haciendo algo que realmente importa, respondió, con un brillo de satisfacción en los ojos. ¿Y tú? ¿Cómo va la escuela? Elena sonrió, pensando en sus alumnos. Había regresado a su trabajo como maestra con una nueva perspectiva, con un deseo renovado de inspirar a los niños a ser fuertes y honestos. Mejor que nunca. Los niños son mi refugio, mi recordatorio diario de que la inocencia y la sinceridad aún existen en este mundo. Un silencio cómodo se instaló entre ellas mientras observaban a la gente pasar. Elena pensó en Carlos, en su última conversación hace un mes, cuando él había llamado desde prisión para pedirle perdón una vez más. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Sofía, como si pudiera leer sus pensamientos. No desde nuestra última llamada. Y creo que es mejor así. Algunos capítulos necesitan cerrarse definitivamente. Sofía asintió, comprendiendo. ¿Y este nuevo capítulo? ¿Cómo va? Elena no pudo evitar sonreír al pensar en Miguel, el profesor de arte que había conocido en un taller para maestros. Un hombre sincero, sin secretos ni agendas ocultas, que la hacía reír y la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Va despacio, como debe ser. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, a no apresurarme. Y se siente bien, se siente correcto. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rojizos y dorados, recordándole a Elena aquel día en el que había salido del almacén, decidida a reconstruir su vida desde cero. Sabes, a veces pienso que debería agradecerle a Carlos, dijo finalmente. No por mentirme o humillarme, sino porque esa experiencia me mostró de que estoy hecha realmente. Eres la persona más fuerte que conozco, respondió Sofía, tomando su mano con afecto. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba lentamente. La humillación que había sufrido en el altar se había transformado en el catalizador de una vida más auténtica y valiente. Las mentiras que la habían rodeado se habían desmoronado, dejando espacio para una verdad mucho más poderosa, que ella era suficiente, que siempre lo había sido. A veces, dijo Elena con una sonrisa serena, el destino nos quita lo que creemos querer para darnos exactamente lo que necesitamos.